Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, esta semana Panamá fue aceptada, sería el término correcto, doctor Ritter, elegida por la Asamblea de Naciones Unidas para formar parte del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene miembros permanentes y miembros que se rotan, y Panamá por sexta vez estaría participando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hemos establecido comunicación banda ancha hasta Nueva York, donde están las Naciones Unidas, con la canciller Yanaína Tiwani Mencomo. Canciller, muy buenos días, bienvenida al radar para que nos hable de esta elección. De 190 países, 183 votaron por Panamá para que estuviera en el Consejo de Seguridad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a usted, doctor Ritter, y a todos los que nos escuchan el día y nos ven el día de hoy. Ha sido una labor de la Cancillería, del Cuerpo Diplomático panameño, y pues sí, hemos logrado un mandato bastante claro, bastante alto, 183 votos de 190 países que votaron el día de ayer, lo que nos coloca en una posición privilegiada para ser parte de un órgano sumamente importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y donde Panamá ocuparía el puesto desde enero del próximo año 2025, y se estima tener la presidencia de este consejo para agosto del año 2025. O sea, incluso la presidencia del Consejo de Seguridad una vez estemos allí, es lo que entiendo. Por supuesto, los miembros rotan, hacen una rotación de la presidencia, y en esa misma rotación, por el orden de alfabético, nos tocaría tal vez a nosotros la presidencia, creo que es para el agosto. Ministra, enhorabuena por la designación, por la votación. Yo entendería que esto es una especie de alpinismo generacional que a usted le correspondió culminar en el esfuerzo que inició Panamá hace 12 años. ¿Usted considera que ha habido continuidad o hubo continuidad en estos 12 años, o hubo alguna interrupción, o hubo en algún momento una interrupción en esa ofensiva diplomática que ha tenido Panamá para haber culminado con la votación tan alta que tuvo el jueves pasado? Muchas gracias por su pregunta. Realmente, como usted lo comenta, la intención para ser parte y para lograr el lugar en el Consejo inició en el 2012. De allí, como usted lo debe saber muy bien, y formó parte, fue embajador de Panamá en las Naciones Unidas, la intensidad se dio más que todo en los últimos 2 años, pienso yo, de la búsqueda del voto. Los países empiezan a intercambiar votos con mucha antelación. De hecho, hay países que tienen una silla, probablemente en 10 años o en 5 años, y ya nos están solicitando un intercambio de votos. Los países hacen su trabajo. La intensificación siempre se da los últimos años, y especialmente este último año, cuando ya teníamos una contabilidad más clara, porque a veces en la distancia los países no se comprometen mucho. Y en este año nosotros le podemos asegurar que se llevaron a cabo bastantes reuniones, participación en ámbitos multilaterales, donde se llevó a cabo ese propósito de Panamá de ser parte del Consejo, y nos dio la capacidad de lograr los votos que tenemos el día de hoy. Sí, ministra, es que en el llamado MERNI, en el mercado negro de la información, se decía que a principios de este año Panamá todavía no tenía los votos para haber accedido al Consejo de Seguridad. De hecho, le faltaban varias decenas de votos. ¿Cómo se logra en esos pocos meses el consolidar una votación tan importante? Es cierto, al inicio del año no contábamos con el mínimo requerido, que era el 121, para poder lograr la silla. Nosotros lo que hicimos es actuar de una manera inmediata, como lo dije en otra ocasión, dividirnos el mundo,
Tratamos de que nuestros embajadores se convirtieran en la fila inicial, la frontal de la búsqueda del voto, nuestros embajadores acreditados, pero Panamá, y esto es el detalle más importante de resaltar, nuestro país es un país pequeño que no necesariamente tiene eh, misiones diplomáticas en todas las áreas lejanas del mundo. Por ejemplo, en África no tenemos tantas misiones como tienen otros grandes que tienen la capacidad de ir más allá. Hicimos uso de esos foros internacionales. Por ejemplo, el vicecanciller participó en Uganda, en el G77 y los no alineados. Allí tuvimos la capacidad de amarrar muchos votos de los países no alineados que recordaban a Panamá de antes en su participación en el Consejo de Seguridad. Nosotros participamos también al foro de Antalya, donde allí pudimos conversar muchísimo con los países de la Liga Árabe, también del mundo musulmán. Y también nuestra viceministra llevó a cabo bastantes acciones en esta parte del continente. Nosotros en materia del Caribe también hicimos una avanzada muy fuerte. Identificamos países clave que pudiesen ayudarnos en esa búsqueda del voto y así logramos, pues, también con un balance en la manera que tomábamos posicionamiento en la política exterior, esa cantidad de votos y finiquitar los apoyos. Y le puedo confesar también que hasta 3 días antes de que se diera la votación, un día antes yo estuve visitando embajadas aquí en la misión, yo misma personalmente, el vicecanciller, para asegurarnos de que aquellos países que no habían confirmado el voto pudiesen darnos el voto. En este sentido, canciller, la situación hace 12 años cuando se pensó en entrar al Consejo de Seguridad en el mundo no es la misma que tenemos en este momento. A ver, el Medio Oriente siempre ha tenido problemas, pero ahora se ha agudizado el asunto entre Israel y Hamás. Hace 12 años Ucrania no era el problema que se tiene hoy día. El tema en el mar de China, etcétera. ¿Qué va a pasar? Sé que le corresponderá quizás a la próxima administración, pero hemos entrado al Consejo de Seguridad en un momento de mucho trabajo en el Consejo de Seguridad. Por supuesto. Y eso más que todo es lo que nos debe hacer reflexionar que justo en un momento tan difícil, la comunidad internacional decidió, con un mandato muy claro, de que Panamá tenía las capacidades para traer ese elemento de constructividad y balance, negociación que se requiere en el Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas y especialmente el Consejo de Seguridad en estos momentos está pasando un momento crítico. De hecho, hay resoluciones recientes del Consejo de Seguridad que no han sido aplicadas, no han sido ejecutadas completamente. Entonces, para ese tipo de posiciones, en un órgano que está en estos momentos transformándose tal vez, se requieren miembros constructivos, creativos y con mucha capacidad de negociación. Y yo creo que nuestro país ha tenido una época dorada en los años 70 de capacidad de negociación que ha hecho que un país tan pequeño lograse el objetivo geopolítico tal vez más importante de 100 años en la historia latinoamericana. En este sentido, canciller, ¿cuánto nos va a costar eso? Es decir, hay que reforzar la legación panameña, seguramente el número de personas que integran la Embajada de Panamá en Naciones Unidas ahora con esto del Consejo de Seguridad requerirá otro trabajo. Sé que quizás no le toca a usted, pero aprovechemos allí también para hablar de eso en materia de transición. Ya debe reunirse usted con el próximo canciller Martínez Hacha. No, de hecho, esa es una pregunta muy importante, porque la política exterior no es necesariamente cuantitativa a los ojos inmediatos, es estrategia y posicionamiento de país. Ser parte del Consejo de Seguridad da un valor grandísimo a nuestro país, pues le permite proyectar su interés más intrínseco en un foro tan pequeño y reducido, pero que tiene tanta capacidad de acción en la paz y sobre todo en la construcción de paz. Pero además de ello nos proyecta a nivel global y pone un pie seguro en la arena de las Naciones Unidas. Sin embargo, definitivamente que esta es una responsabilidad gigantesca para nuestro país y requiere de las capacidades, tanto el personal diplomático que se va a desenvolver en las Naciones Unidas, como de las acciones que vamos a tener que estar llevando a cabo que requieren de un presupuesto. Sí es un tema que nos corresponde también porque no, como un país serio, que debemos ver la política exterior de una manera continua e impersonal, debimos, al momento que decidimos ya buscar el voto, identificar cuáles iban a ser los retos que tiene la próxima persona
y haber pedido también el presupuesto adecuado para que en el año 2025, donde estaremos, la persona cuente con ese apoyo. Y lo tenemos así. Nosotros estamos preparados para el 12 de junio, que vemos de manera formal al canciller designado, Javier Hacha, poder presentarle todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha solicitado y todo lo que además él requiere para poder desempeñar y representar bien al país ante la comunidad internacional y bueno, el desempeño en el Consejo de Seguridad. Hay quienes ven riesgo en que Panamá sea parte del Consejo de Seguridad, entendiendo que puede comprometer la neutralidad de Panamá. Siempre vendrá la discusión, neutral es el canal, no es lo mismo, pero ¿qué tanto o qué se le dice a esas voces que hablan de la neutralidad del país comprometida al estar en el Consejo de Seguridad? Bueno, no es la primera vez que Panamá es parte del Consejo de Seguridad. De hecho, lo hemos sido después de ya tener el canal, después de 1999, bueno, del año 2000, fuimos en el 2006 también. Definitivamente, lo que requiere el Consejo de Seguridad es construcción de paz, capacidad de sinergias, que nuestro país la tiene porque es un interlocutor muy hábil, por lo menos en nuestro continente. Pero además de ello, la neutralidad del Canal de Panamá ha hecho que Panamá y que todo el que traza política exterior panameña mide la política exterior de una manera muy cuidadosa, entendiendo que nuestro país no puede ser tal vez atraído a un conflicto, o sea, ser parte de un conflicto armado por el tema del Tratado de Neutralidad del artículo 2. Sin embargo, esa misma condición nuestra nos ha hecho que nuestra política exterior, por tradición, sea muy de consenso, muy de mediación y muy de balance. Ese es el elemento nuevo que va a traer Panamá al Consejo de Seguridad y que tal vez necesita, porque muchas veces lo que estamos viendo es extremos opuestos. Necesitamos países que traigan a la mesa un consenso y que puedan acercar posiciones constructivas, pero también pragmáticas, algo que Panamá conoce muy bien. Canciller, quiero aprovechar que usted está en Estados Unidos. Recientemente el presidente Biden cambió o hay una orden ejecutiva con el tema de la frontera. Panamá ha estado viendo el tema de la frontera, sin embargo ahora, ¿qué tanto va a afectar? Hay quienes dicen que nos van a regresar a un montón de gente que ya habría llegado hasta México luego de esta orden ejecutiva. Bueno, las decisiones de Estados Unidos y de cualquier otro país con relación a políticas migratorias siempre siempre afectan directamente a nuestro país, porque el tema de la migración es eso, que la acción de uno le repercute en otro. A Panamá no puede entrar nadie que los panameños no decidamos dejar entrar. Eso es categórico y definitivo. El Ministerio de Seguridad, por medio de la Dirección de Migración, es responsable de entender de trazar la política migratoria en el país y no creo ni tan siquiera que Costa Rica permita el paso. Definitivamente que nosotros tenemos que coordinar más, pienso que con estos países de Centroamérica en cómo se va a manejar el tema del flujo de retorno, pero yo lo veo muy difícil que esos migrantes puedan entrar a Panamá. A través del flujo de retorno. ¿Y qué se ha avanzado ahora? ¿Qué información hay de estas conversaciones, tanto con Colombia como con Costa Rica y los Estados Unidos, adicional? Bueno, nosotros con Colombia tenemos conversaciones todos los días. Eso es difícil de no ser porque son nuestros vecinos. Yo creo que se ha avanzado, pero de manera muy lenta. Ellos tienen en Colombia unos centros de recepción que Estados Unidos ha estado financiando y apoyando de manera técnica también para que los migrantes puedan aplicar a la visa allí, no tengan la necesidad de pasar por el Darién, por lo menos no en las sumas que tenemos a la fecha. Sin embargo, tal vez la deficiencia pudiese ser que ha tomado algún tiempo en desarrollarse ese sistema tecnológico y obviamente que necesitamos acciones contundentes e inmediatas. Ellos han avanzado de alguna manera positiva en el control de las fronteras con Ecuador y otros países, porque también tienen flujo desde otras fronteras. Entonces, si hay un control en las otras fronteras de Colombia, yo creo que también pudiese ayudar también al manejo del flujo dentro para el paso previo por el Darién hacia Panamá. Doctor Ritter. Ministra, la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido como muchos altibajos. Primero se dijo que vendría a Panamá a hablar tanto con el presidente Cortizo
como con el presidente electo Mulino. Luego esa visita dijo que no estaba agendada. Después el presidente dijo que vendría, el presidente Petro, pero a Bocas del Toro a rescatar los restos de colombianos. Esa visita también se ha ahora cancelado sin día. ¿Hay algo que esté entorpeciendo la comunicación personal que se había planeado entre los, llamemos, tres presidentes, el presidente saliente, el presidente entrante en Panamá y el presidente Petro, que todavía no ha completado siquiera su segundo año? Sí, bueno, yo sí le debo ser muy franca. La visita del presidente Petro fue cancelada por un tema de coordinación de agenda. Nosotros inicialmente el tema de Bocas del Toro le doy el origen. Tiene mucho que ver con el presidente AMLO, López Obrador, en México, que ha escrito un libro de Catarino. Y inspirado en una conversa que él tuvo con el presidente López Obrador, se habló de que existían otros posibles restos de combatientes de origen colombiano. Sucede que todavía nosotros estamos con México identificando si los restos que fueron rescatados en Bocas del Toro son los restos de Catarino Garzas. Entonces, inspirado en esa colaboración tan estrecha que ha tenido Panamá con México, él posiblemente iba a solicitar entender un poco de qué se trataba para establecer paralelamente un acuerdo parecido y entender desde México qué era lo que había correspondido a cada país. Nosotros desde un inicio estuvimos teniendo bastantes cambios en la agenda que dificultaban también tanto la de él con la de nuestro presidente y con la del presidente electo una coordinación ya más fluida, entendiendo que en estos momentos Panamá está en un proceso de transición, donde la prioridad establecida por el presidente Cortizo ha sido la transición transparente y democrática hacia el nuevo gobierno. En esa dificultad de intercambio de agendas, se identificó que era tal vez más conveniente que se venga en otro momento donde el presidente Petro pueda contar con el tiempo apropiado para poder entonces llevar a cabo todas las actividades que planea tener en Panamá, incluyendo la de Bocas del Toro. Canciller, gracias por atendernos. Es la canciller Yanaína Tiwani Mencomo desde Nueva York vía banda ancha, luego de la elección de Panamá para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del radar. Amigos de todo el país, vamos a conversar con el tema de la Caja de Seguro Social. Hay varios asuntos. Primero, el presidente electo ha mencionado varias veces no sé si la palabra correcta sería incomodidad, con la convocatoria que ya hizo la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para que quienes aspiren a dirigir esa institución, como decimos en panameño, metan sus papeles. Y dos, también ha dicho que una de sus primeras acciones de gobierno será atender el tema de la Caja del Seguro Social. Prácticamente ha dicho que en la primera semana estaría atendiendo el tema de la Caja del Seguro Social, que lo hemos hablado en esta mesa, doctor Ritter, y que varios han pateado la pelota, por así decirlo, y finalmente va a llegar el momento en que no podíamos esperar más. Aida Michelle Ureña de Maduro está con nosotros esta mañana, está también Jorge Nicoló. Aida de Maduro estuvo en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social hasta hace poco, y el señor Nicoló ha hablado y escrito abundante sobre el tema de la Caja del Seguro Social y las finanzas y lo que pudiéramos estar viendo en el panorama sobre la institución. Buenos días, bienvenida al radar, qué gusto tenerla por acá. Entendíamos que usted, por la carrera presidencial, renunció al puesto en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Buenos días. Hay un tema de la vigencia de los puestos. ¿A qué se refería el presidente con que los puestos estaban vencidos? Ok, cada uno de los miembros de Junta Directiva son designados por un periodo de 5 años. Pero no todos entran en la misma fecha. O sea que sí pudiese ser que tú tengas diferentes directores que se vencen en diferentes periodos escalonados para ese tema de la transición de los trabajos que se están haciendo. En el caso específico del sector empleador, todos entramos en la misma fecha. Y eso sí nos dio, porque al final fuimos designados, ratificados en el 2020. Eso daría que todos ahora mismo están vigentes hasta la designación del nuevo director general que se enviara. Eso obviamente está afectado por los 2 miembros que ya fueron designados para el gabinete entrante en diferentes posiciones.
el sector empleador no tiene representantes. Ya tienes una junta directiva que no está completa para esta designación, además de que tienes los 2 miembros de representación del gobierno que también estarían en un tema de transición. Aunado al tema de las designaciones de los trabajadores, que ha habido algunas diferencias entre los que están dentro en la Asamblea Nacional y los que fueron designados por el gremio que tiene esa función. ¿Cómo funciona? ¿Los trabajadores mandan también una terna y se escoge de la terna? Sí, en el caso de los empleadores, el CONEP manda una terna, en el caso de los trabajadores, el CONATO manda una terna. Y esa terna el Ejecutivo tiene la función de elegir quiénes serán principales y quiénes serán suplentes dentro de esas ternas. Ok, eso entonces estaría pendiente, digámoslo así, por eso de los periodos vencidos. Ahora, el escoger al director es función de la Junta Directiva, pero entiendo que también es otra terna, ¿no? Es otra terna. O sea, esa sí es lo que dice la ley. La Junta Directiva actual está cumpliendo con su obligación y en efecto sí debe nombrar una terna. Pero yo considero que se deberían tomar los correctivos de tener la Junta Directiva que pueda funcionar en propiedad y luego inmediato, ya aunque hayas abierto el periodo, que entonces que se presenten todas las ternas para su elección del Ejecutivo. Y el Ejecutivo aún tiene la opción de que si en esa terna no considera apropiada a la persona, igual lo puede rechazar y que se someta una nueva terna. Pero siempre va a pasar a través de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Muy bien. Jorge Nicoló está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias por la invitación. Qué bueno. La Caja del Seguro Social, usted nos ha alertado en varias oportunidades de la crisis. Yo no sé si usar la palabra inminente aplica, porque creo que la crisis no es inminente, sino que ya está. Ya está. Sí. Por Ya favor, está. ayúdenos a entender qué está pasando. Sorpresa, no. O sea, este es un tema que desde el reporte de la Junta Técnica Actuarial del 2018 se advirtió, pero desde el 2010 se está hablando de esta situación. Entonces, los gobiernos no han hecho nada. La Ley 51 establece mecanismos en donde usted tiene, que son mecanismos de alerta, en donde usted tiene la información, si en los próximos 10 años no hay definitivamente, no hay fondos suficientes o hay déficits en algunos de los 10 años, entonces se pasa a la Junta Directiva y en la Junta Directiva tiene que recomendar en un plazo, creo que era 90 días, al Ejecutivo las acciones correctivas. Entonces, nada de eso ha ocurrido. Yo sé que Aida Michel trató en un momento dado de poder hacer eso, pero no tuvo la aprobación de la Junta Directiva. Pero es un problema grave, porque no es lo mismo tener esta situación hoy que si la hubiéramos empezado a trabajar desde entonces. Entonces, hay una segunda parte, que es que son los mínimos de reserva. La Ley 51 establece que el mínimo de reserva es 2.25 veces los desembolsos de las pensiones del año que se analiza. Bueno, no hubo un centavo de parte del gobierno para realmente contribuir a que se mantuviera en 2.25. En el reporte de la Junta Técnica Actuarial, que me lo enviaron antes de anoche, la reserva está como en punto 17. O sea, debe ser 2.25. O sea, como 15 veces por debajo de lo que hay que tener. Pero quiero decirle, peor aún, en este informe habla de que en los próximos 10 años vamos a tener 14.000 millones de déficit. 14.000 millones. Eso es absurdo, porque un país como este, en este tamaño, ¿cómo va a financiar 14.000 millones de déficit? Entonces, pero lo grave, ahí dice que si no se atiende esto que ya se acabó el tiempo, lo dice el informe, va a tener consecuencias económicas, políticas y sociales mucho más graves. Entonces, eso hay que atenderlo. Y hay dos problemas. El problema financiero, que es claro, y el problema político, que es el más difícil. Entonces, forzosamente hay que sentarse a negociar porque el Estado no puede cargar con semejante carga. Hay otra cosa. Los sistemas contables están pésimos. Entonces,
¿Qué ocurre? En el sistema exclusivamente beneficio definido, las reservas legales son 1.100 millones. Eso lo dice el último informe del 2021. No, 2021. Pero los activos del sistema exclusivamente beneficio definido dicen 2.500, o sea, 1.400 millones más. Los beneficios de esos activos se quedan en el exclusivamente beneficio definido. Desde el punto de vista financiero y contable, un momentito, si tus reservas contables, que son lo que aporta el jubilado, más sus rendimientos, es 1.100 millones al 2021, ¿cómo que esa misma fecha tiene activos por 2.500 millones? Entonces hay un efecto doble. Es lo siguiente. Uno, los beneficios de los activos se están quedando en el sistema exclusivamente beneficio en perjuicio de otro programa, que mayormente va a ser el programa mixto. O sea, al exclusivamente beneficio definido le entra más ingresos que el que debe ingresar en los rendimientos. Eso por un lado. Y ahí hay mucho dinero. Ya estamos hablando... No, me hay 1.400 millones de dólares de diferencia que yo ni sé cuántos ceros lleva eso. Pero es que es importante que de capital solamente son 1.400. Los intereses de todos los años, ¿verdad?, que se usan también para pagar las pensiones, también se los queda. Entonces es peor. Sin embargo, aquí viene una pregunta. Y ellos la establecen en el informe que recibí antes de anoche. La pregunta es la siguiente. Bueno, todos los estudios actuariales que se han hecho es que se acabó los fondos para pagarle a los pensionados. Entonces, ¿cómo es posible que estén pagando? Entonces, ¿con qué le están pagando ahorita mismo? Así es. Entonces, ellos dicen en el informe que todo eso se puede deber a que hay una cuenta de balance que se llama débitos y créditos, que en el caso del sistema exclusivamente de beneficio definido es una cuenta por pagar porque le debe a los otros programas, mayormente el mixto. Entonces dicen, bueno, de ahí está sacando la plata. Eso no puede hacerse. O sea, porque los fondos no pueden mezclarse. Y entonces, de esta forma, obviamente, pareciera que ahora, se está mezclando. me llegan unos mensajes confusos. Hay un poquito porque en el tema del beneficio, no es que se están mezclando los fondos. Yo creo que eso es importante también que se entienda. O sea, porque se ha pedido como si fuese venderle bonos al mixto para poder darle liquidez. A ver, estamos sacando plata de un bolsillo para meterla en el otro bolsillo. Más o menos. Bueno, el informe es claro. El informe es claro en lo que dice. No, pero eso, digo que esa es la figura. Esa es la figura que se utilizó. Uno le está prestando plata al otro, no dándole plata al otro, sino prestándosela, y al prestársela a la contabilidad Exacto, cambia. porque la ley no permite esa utilización para cualquiera de los sistemas de los fondos que se reciben. A ver, me llega un mensaje raro porque en estos días el doctor Lau anunció que había sobrado plata en no sé cuál programa y le estaba metiendo como 200 y pico de millones. Ese es el otro programa, pero quiero leerle lo que dice porque aquí hay un punto. Dice la Junta Técnica Actuarial en este informe, el hecho que a la fecha de emisión de este informe el CEP se mantenga pagando pensiones nos lleva a cuestionarnos la procedencia de los flujos si ya los fondos legales estadísticamente se deben haber agotado. Esto se podrá deber a que se está pagando a pasivos deuda que tienen con otros subsistemas y programas reflejados en los saldos créditos por distribuir, lo que se podría dar flujos financieros suficientes para el pago de las pensiones en el 2024, lo cual se podría convertir en una situación delicada. O sea, ¿sí? Tienes fondos, tienes activos de un programa que no puedes mezclar y tienes acá el mixto que tiene fondos. Entonces tú dices, este necesita fondos, vamos a justificarlo. Te voy a comprar, que es lo que entiendo. Bueno, eso hay que mirarlo. En finanzas no es lo mismo usar plata de la otra cuenta que pedirle plata a la otra cuenta. O sea, es un préstamo de la otra cuenta, por así decirlo. Sería más o menos la figura dentro de la ley. Sí. Doctor Ritter, yo lo veo a usted preocupado y cada vez que uno habla, usted pela los ojos y yo me preocupo porque... No, es que yo estoy más preocupado. Por favor. Porque lo que estoy viendo aquí es unos malabares contables que se están haciendo para ocultar una realidad. No hay otra cosa, exactamente es la palabra. Ahora, malabares contables con un sistema de contabilidad que nos dijo aquí el señor Bustamante, no se habla el uno con el otro y hay unos temas con el propio sistema de contabilidad también. Pero yo quería ver
en efecto, el presidente electo ha hablado de enfrentar este problema, pero yo lo que quería que nos ayudara a entender dónde se va a originar esta iniciativa. ¿Debe comenzar por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social o puede comenzar sin la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, sino convocando a las personas? Al principio del gobierno, que está a punto de terminar, se convocó a un grupo de notables que se tomaron la foto y nunca más se... No más fue la foto. Por eso, y nunca más se reunió. Yo supongo que la manera como va a enfrentar el problema el presidente electo es distinta, pero digamos que esa junta de notables, si funcionara, es suficiente para tratar de presentar desde allí una solución, o eso tiene que pasar por el filtro, por el conducto. Si no modificas la ley, tiene que pasar por la Junta Directiva. Pero el orden puede ser diferente, o sea, hay que pasarlo después por la Junta Directiva, pero el orden puede ser diferente. Este es un problema nacional. Ahora, el que no entienda que este es un problema nacional, realmente no entiende el problema. ¿Quién no hizo la tarea, señor Jorge? Porque usted dijo, la Junta Directiva debió enviar algo y había 90 días. Todos decimos que el gobierno no hizo la tarea. Ahí voy a hacer la explicación, por favor, porque es muy sencilla. Cuando se entregan los informes actuariales, la Junta Directiva, y que da sus recomendaciones, la Junta Directiva debe evaluar las alternativas que tiene, que vienen en los estudios actuariales. Sí. Una de esas es cuánto de los fondos de las reservas se pasan para el pago de pensiones. Pero eso solamente se ha hecho 2 años. De los otros programas, no del mixto. No. Me refiero de las propias reservas que tiene el programa de pensiones. No tiene nada que ver con otros programas, sino con ese mismo programa. De las reservas que tiene el sistema de beneficio definido, exclusivamente. Entonces, esas reservas se hicieron varias transferencias a través de los últimos años, y unas primero fueron, creo que eran por 54 millones, después fueron 218 y el siguiente fueron 512 millones de dólares. El que venía decía que deberían ser 700 y pico de millones de dólares, pero acuérdate que lo que acaba de decir, está todo desfasado. Estamos hablando de reservas que entran al sistema cuando ya el periodo se venció. Y entonces eso te da también un malabar ahí poquito de cómo reflejas esas finanzas. ¿Qué pasó? Que en los periodos anteriores, cuando se cumplían esos 90 días, todo lo que se aprobaba era el paso de los fondos, de lo que refería, pero no se daba ninguna otra recomendación aleatoria. ¿Qué sucede? Ahí es donde tú terminas, y por eso es que sí se cumple con el periodo de los 90 días en dar la recomendación, aunque la única recomendación que se haya aprobado era la transferencia de fondos de las reservas para el pago de pensiones. Yo sí discrepo de esa opinión, y quiero explicar por qué, y es lo siguiente. La ley estipula que se recomendarán medidas correctivas. O sea, no que si pasé un fondo de un lado a otro, nada de eso. Es específicamente si el informe de la Junta Técnica Actuarial dice en el año 3 hay un déficit de tanto, en el año 4 de tanto, de tanto, de tanto. Es la obligación de la Junta Directiva porque son los 10 años futuros. Son los 10 años futuros. Entonces, es la Junta Directiva la que definitivamente está obligada por el artículo, creo que es el 219, en realmente presentarle, cuando eso ocurra y se presenta en el informe de la Junta Técnica Actuarial, decirle al Ejecutivo, tenemos este problema y esta es mi recomendación. Aumento de las cuotas, si hay que extender la edad de jubilación, si hay que crear impuestos, si hay que hacer lo que tenga que hacer. Son medidas correctivas y eso no ha ocurrido. Es que eso es exactamente lo que acaba de decir Jorge anteriormente, que ese fue el intento que se hizo cuando yo era presidente de la Junta Directiva, y pasar no solamente los fondos, sino las recomendaciones. Y esas recomendaciones no tuvieron el aval de todos los miembros de la Junta Directiva. La Junta Directiva falló. O sea, la ley dice en blanco y negro de que tiene que presentar medidas correctivas para solucionar el problema de los próximos 10 años. Pero eso es lo que ves en forma, qué es lo que pasa cuando tú tienes una junta directiva que no está balanceada, porque no estás viendo estás representando al gremio y no estás representando a los
a la caja del Seguro Social. Hay un punto adicional Por favor. en eso que quisiera básicamente aportar. A ver, las juntas directivas de cualquier corporación o de cualquier institución, por gobernanza y por gobierno corporativo, cuando vemos a nivel mundial, pueden tener, por ejemplo, representación de los mayores accionistas, por ejemplo. Llegas a cierto por ciento, tienes derecho a que te nombren en la junta directiva. Igual ocurre con la junta directiva acá. Ahora, hay dos elementos fundamentales de la junta directiva. La primera es que cuando se sienta en la mesa de la junta directiva, no es para estar defendiendo o protegiendo o haciendo crecer su influencia, sino para ver cómo mejora la operación de la institución o la corporación a los cuales ellos están en ese momento trabajando y tomando decisiones de junta directiva, para ver cómo se dan mejores servicios a los clientes o a los pacientes, para ver que haya suficientes fondos para atender las pensiones o para atender las inversiones, lo que fuese. Allí el sombrero cambia. El otro punto en estas juntas directivas, a nivel corporativo, por gobierno corporativo, es que tú tienes que ver qué tipo es la función corporativa y de las instituciones. Si la función es financiera, tú tienes que pedir que la gente que entra tenga alguna fortaleza financiera. Si es de salud, pues lo ideal sería que también tenga cuestiones de salud. ¿Cuál es el perfil? O sea, ahí hay que ir, a ver, la junta directiva de la Caja de Seguro Social es operativa. Casi que todo tiene que ir allá porque el máximo son $250, 250,000 para las aprobaciones. Bueno, ahí cuesta todo billones. Entonces tiene que ir a cada rato a la junta directiva, no puede trabajar. Y lo segundo es cuando dice, bueno, hay que aprobar el manejo de los fondos, hay portafolios de inversión. Bueno, ¿qué experto hay ahí en esa junta directiva? Perdón de Aida Michelle, sobre el manejo de inversiones y fondos. Hay recomendaciones. No tiene mucho, pero que lo aprueba tiene que ser así. Pero por eso no tiene que hay muchas asesores, obligaciones, pero es que aquí Michelle, la junta directiva, porque yo entiendo también, perdón, que si votan a alguien de la Caja del Seguro Social o le mandan un memo, esa persona tiene derecho a apelar y esa apelación termina en la junta directiva. Y la junta directiva, en vez de reunirse a ver el tema de financiero, a lo mejor está viendo un tema laboral. Es correcto, es correcto. O sea, es que aquí no estamos discrepando, de hecho estamos diciendo cuáles son las deficiencias que tiene la institución en general y por qué la normativa debe ser diferente. Las normas de gobierno corporativo se presentaron y el sector empleador lo presentamos y no fue aprobado. O sea, simplemente porque decía ¿Pero eso es en la junta directiva o tiene que ir a la ley en la asamblea que va a tomar decisiones también? Es que la propia ley 51 te dice que la Caja del Seguro Social solamente toma relaciones con aquellas empresas que tengan prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, cuando viene la institución tuvo una resistencia enorme. La junta directiva. La parte de los miembros de la junta directiva diciendo que tener un gobierno corporativo significaba privatización. No hay nada más absurdo que ese planteamiento. Entonces, por eso es que hay que hacer estas modificaciones que hemos estado mencionando, que tú tienes que reformarla, tienes que hacer cosas que no tienen que ver con la ley, sino en la operación de la propia institución. Especulemos un poco. Mulino ha dicho que va a atender el tema en la primera semana de su gobierno. ¿Qué tema debe atender Mulino de esto que hemos hablado hoy en la primera semana de su gobierno? Vamos a entender que cuando hablamos de la Caja de Seguro Social tenemos muchos problemas, pero el problema que él se refiere, en este momento lo que yo he entendido, se refiere a cómo va a manejar los déficits que ya están. Ahora, él puede hacer eso, pero no hay una autonomía de la Caja y la Junta Directiva no tiene que mandarle esa información a él no lo puede hacer si no quiere. Porque si hay una parte del gobierno, o sea, si hay una parte del Estado. Es un problema de Estado. Exacto. Y el presidente tiene la potestad de decir, óyeme, grupo de trabajadores, sindicales, gremios, vamos a hacer empresarios, de maestros, de jubilados, los que están en la Junta Directiva. ¿Por qué razón? Porque le va a tocar al Estado tener que financiar eso.
Entonces, no es un problema de la Caja de Seguro Social Así solamente, que el procedimiento actual sea que después que se arregle todo y se defina todo y lo demás tenga que pasar por el sedazo de la aprobación, esa es otra cosa. Pero es un problema de Estado. El que no entienda eso, cuando le aumenten los impuestos y le aumenten las cosas, entonces se va a dar cuenta. Pero es un problema serio, corto plazo. Peor es el problema de mediano y largo plazo. Pero hay que tener el problema inmediato porque no hay plata en ese sentido. Así es. Entonces hay que buscar, hay que sentarse. Yo me alegré mucho cuando mencionó el presidente electo de que tiene un grupo trabajando con ayuda internacional. Ojalá sea la OIT, que a propósito, los mismos trabajadores fueron los que la recomendaron. Entonces, que sea la OIT. Eso me parece muy bien. Y que están trabajando en diferentes escenarios porque él quiere saber cómo está la cosa en la realidad. Y le va a hablar al pueblo. Bueno, esa transparencia de decirle al pueblo y decirle a la gente cómo está la cosa, nunca ha ocurrido. O sea, ¿qué presidente ha hablado aquí de ese problema? Ninguno. Y el último, No, y en campaña nadie tampoco lo habló. Y el último No me menos. digas que no lo hablé, por favor. Así que, Usted estuvo en la campaña presidencial, pero bueno, usted lo mencionó usted, que era candidata a vicepresidenta. Y sí lo conversamos. Pero los candidatos presidenciales, por ejemplo, en los debates donde iban los candidatos presidenciales, ese tema no se habló. Tengo que decir que quien estaba corriendo como presidente en mi nómina sí lo mencionó. No lo puedo decir que no se mencionó porque sí se mencionó que era la realidad que tenía que afrontar el país y que no podíamos seguirlo pateando. Ahora, la solución... el problema es, ¿qué hacemos? Ahora, a eso voy, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? Aida Michelle, ¿qué Estamos hacemos? entendiendo de todo, pero ¿qué hacemos? Sin duda, el inmediato es el de las pensiones. Ese es el inmediato, porque esos fondos, no importa si pasan o no por la Junta Directiva, van a tener que venir de las arcas del Estado, a eso no voy. el tema... Por la no- solución que sea, con medidas paramétricas o sin medidas paramétricas, creo que el candidato Carrizo en uno de los debates dijo, el Estado va a poner 2.000 millones de dólares porque, no sé de dónde van a salir los 2.000 millones de dólares, pero 2.000 millones de dólares le inyectan un capital importante al sistema, ¿no? Eso es para hacer la transición, pero eso es cuento. Eso realmente lo que tú necesitas... No, yo pregunto, yo no sé si el Estado tiene 2.000 millones de dólares para ponerlo. No lo tiene, si está en déficit. No. ¿De dónde lo tiene? Si para pagarle el fondo de ahorro está pidiendo 1.400 millones, no tiene el Estado. Para un fondo, O sea, pongámoslo- que paga intereses de 3%, va por unos bonos que van a pagar 8%. No, mira, Estamos lo pensando en Señores, ese préstamo, pongamos ¿no? los pies de tierra. Lo- No existe fondo en este momento, hay que pedir un financiamiento de alguna forma, de algún lado, básicamente para hacerle frente a eso. Así que eso que estamos diciendo, no, el Estado lo paga, el Estado no lo va a pagar. No, es que al Que lo final- agarren los fondos del canal, pues si ya están gastados. Sí. Si te no vas a lo decir- tampoco, ¿eh? ya lo gastaron en No solo lo gastaron, sino los que no subsidios. alcanza. Entiende que nos vamos a ir mes a mes. Aquí no hablemos de los miles de Sí. millones que necesitamos para estabilizar. Aquí lo que necesitamos son los más o menos 200 millones que necesitamos para pasar de mes a mes. ¿De dónde se van a sacar? Pues de alguna obra que no vas a realizar mientras haces algún Se impuesto. me acabó para el pagar. tiempo y quiero preguntarle a ustedes parte de la preocupación. ¿Se contempla una privatización de la Caja de Seguro Social? No. En ningún momento. Ok. Pero En ningún momento. Pero No. antes que, bueno, yo. Sí, esa es no, mi ok, opinión. no, está bien, está bien. Pero quiero decirte algo, antes de terminar, porque Por si no- favor. si no, Sí. quiero decirte algo. Este es un problema, y puedo entender lo que dice Aida, hay un problema de corto plazo que hay que ver cómo lo manejamos. Pero hay que hacerlo paralelo. Así o es. sea, tú no puedes nada más decir, bueno, ¿qué voy a pagar mañana? Pues, si tú no piensas cómo vas a pagar pasado, y dentro de una semana, y dentro de 2 meses, y dentro de 6 meses y todo, no has hecho nada. Entonces, aquí hay que sentarse, planificar, reunirse definitivamente con los grupos laborales, sindicales, gremiales, y que ellos discutan y manden un representante. Eso sí, tiene que ser gente, y ahí ellos tienen gente que sabe de números, pero tenemos que ver la misma figura todos igual. O sea, si uno dice una cosa porque se le ocurrió o piensa que puede solucionar el tema, pero el papel aguanta todo, Así es. y la realidad es otra, entonces no estamos haciendo nada. Y hay que se crear el problema político. Lo segundo es cómo salvamos cara. Después de tantos años decir, no, esto es así.
y ahora echar para atrás, bueno, es un problema político que requiere negociación. Me voy a quedar con eso, gracias a Aida Michelle Ureña de Maduro por estar con nosotros, Jorge Gracias. Nicoló también, hablando del tema de la Caja del Seguro Social. Seguimos, este tema, ¿cuántas veces lo hemos hablado, doctor Ritter? Infinitas. Ok, Infinitas, de hecho, y hace más de un año usted estuvo quizás aquí. vamos a tener que seguir haciéndolo. Y seguramente lo vamos a tener que seguir haciendo. Exacto, no lo podemos seguir pateando. No, Esto para es un nada. tema que debimos atender hace mucho tiempo, Estamos donde aún estamos. con lo que Hay que debía enfrentarlo. aportar el Estado, y no lo puedo dejar por fuera. El Estado tenía una obligación de aportar al menos 400 millones desde la modificación de la ley al año, y no lo hizo. Sí. Entonces ya, de ahí parte todo lo que hemos seguido. Estamos hablando de la sucediendo. modificación de 2005. Exactamente. O sea, 400 millones por 19 años, casi 20 años, estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Exacto, que no hubieses tenido quizás el déficit que tienes ahora mismo. Y rendición de cuentas de eso, cero. Exactamente. Con eso voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Amigos, el tema de la Caja del Seguro Social hoy en el radar, vamos a abordarlo ahora desde la perspectiva de los trabajadores. Eduardo Gil está con nosotros, usted estuvo en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y de hecho hace más de un año aquí junto a Aida Maduro hablábamos del tema de la Caja del Seguro Social cuando usted era parte de esa Junta Directiva. Bueno, yo no he sido parte de la Junta Directiva de la Bueno, Caja. representando a los trabajadores, ¿no? En la mesa de diálogo sí estuve parte de la mesa. Corrijo, en la mesa de la Caja del Seguro Social. ¿Qué ha pasado desde hace un año que hablábamos hasta ahora, don Eduardo? Bueno, nada. Nada de parte de la gestión que se debió haber hecho, porque había que atender urgentemente el tema de la caja. Y sin embargo, creo que lo que se optó fue por apostar a tener un ingreso de parte del sector minero para poder patear la pelota al próximo gobierno. Eso nosotros lo denunciamos en su momento. Y no se tomaron las medidas que tenían que tomarse para que se pudiera hacer las reformas que requiere la Caja de Seguro Social para lograr su sostenibilidad, no solamente financiera, sino para rescatar su carácter social. Es una necesidad que tiene la población de contar no solamente con un sistema que esté equilibrado en su finanza, sino que además le garantice pensiones dignas. Nosotros no podemos pensar solamente en que vamos a salvar la Caja de Seguro Social como se plantea, sin entender que también tenemos que salvar la dignidad de las pensiones al momento de las personas jubilarse, tengan ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales. Imagínense que uno se pensione con $150 mensuales, $200 mensuales, que son las proyecciones que se hacen con el tema de cuentas individuales, obviamente que eso no va a alcanzar para poder sufragar los gastos de los pensionados. O sea, es un problema grave que se va a ver a futuro y por lo tanto no solamente hay que atender la cuestión financiera del momento, que es urgente atenderla, sino que también proyectarse en el tiempo entendiendo de que se deben garantizar pensiones dignas, servicios eficientes para la población jubilada. Ana Patiño, profesora de Economía, pero también es asesora económica del CONATO. Profesora, buenos días, qué bueno tenerla por acá. No hay plata en la Caja del Seguro Social. Hace un rato hablábamos de que el Estado debió poner 400 millones de dólares por año, que no los ha puesto, pero en teoría, bueno, en números están los 400 millones como que le deben esa plata y con eso también financieramente se utiliza, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Realmente que no hay plata, se sabía desde que se aprobó la ley 51. Desde que le cercenaron la posibilidad de nuevos ingresos de cotizantes, ese sistema iba a colapsar. Eso se sabía, lo decía Nicolás hace poco, que en el 2010 ya venía la crisis, pero por supuesto, si le disminuyen los ingresos y aumentan los egresos, la cantidad de jubilados, por supuesto que eso iba a entrar en crisis. O sea, desde el principio el sistema, la ley, fue mal diseñada. Esos dos pilares fueron mal diseñados para crear la crisis que en este momento tenemos, ¿sí? Entonces, la OIT lo reafirma con su análisis cuando hacen su evaluación actuarial. Ellos dicen, no hubo un buen diseño de esos dos pilares y del sistema mixto, porque al quitarle los ingresos al definido, definitivamente se iba a quedar sin ingresos suficientes para los siguientes cotizantes, y eso se vence en el 2060, o sea que va a seguir la crisis y va a continuar porque no tiene nuevo cotizante, no hay ingresos y por supuesto está en la crisis. Ahora, si se hubiesen mantenido los dos sistemas unidos, esta crisis no estuviese. Hay un informe, creo que de 2015, del Departamento Actuarial, donde hicieron una corrida unificando los dos pilares, el beneficio definido y el mixto. Y nos dicen que con esos fondos podría alcanzar hasta el 2035.
ceteris paribus, que todo se mantenga igual. Pero si al momento de unificarlos también retomamos nuevas inversiones, ajustamos la forma de administrarlo, mejoramos, por ejemplo, la tasa de interés, o negociamos mejor la tasa de interés de esos fondos en el Banco Nacional, etcétera, entre otras medidas, podría durar más. Y pero eso hay que sentarse a negociarlo y a conversarlo, ¿sí? Sobre las bases de que ¿por qué pedir un préstamo de un sistema al otro sistema? ¿Cómo se va a pagar? Eso es más deuda, más crisis. O sea, me parece absurdo tener que pedirle el definido al solidario, al mixto, a las cuentas individuales para poder hacerle frente a las jubilaciones presentes. Ahora, profesora, Eso no el puede sistema ser. definido como estaba, con la cantidad de informales que tenemos hoy día, con la gente viviendo más, ¿no termina convirtiéndose en un esquema Ponzi, en una pirámide, si no está entrando más gente a la base de esa pirámide? Fíjense, lo que sucede es que cuando se habla de este tema de pensiones solamente se piensa en pensiones, pero el tema también de los servicios de salud. El tema de salud es un deber del Estado, es un derecho humano. No solamente se trata de pagar las pensiones, sino atención de salud. Y la Caja de Seguro Social, con los fondos de jubilación y pensiones, está atendiendo aproximadamente el 60% del gasto de salud que le corresponde al gobierno. Y el gobierno está asumiendo apenas, si acaso, un 38% de lo que le corresponde. Entonces, la Caja de Seguro Social asume todos estos gastos de salud. ¿Y quiénes los pagan? Los fondos de los cotizantes. Ahora, no se trata de un sistema Ponzi, se trata de solidaridad intergeneracional. La generación actual provee los fondos de la generación que está en este momento jubilándose. Entonces, eso funciona. Solo que hay que modernizar la gestión de la Caja del Seguro Social, agilizar, por ejemplo, el método, las rigideces que existen en este momento para poder inscribirse, registrarse. Registrar, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas es un problema. Registrar a los informales debería poderse hacer, es una recomendación de la OIT, es una recomendación que hace la Universidad de Panamá, es una recomendación que hacen los trabajadores organizados de incorporar a los informales a que aporten también a la Caja de Seguro Social, porque para que ellos no sean los futuros 120 a los 60 en este país y nueva carga para el Estado, tener que tener este cada vez más grueso grupo de personas sin jubilaciones. Entonces, claro, si usted hace que los informales puedan aportar a la seguridad social, flexibilizando el sistema de la forma de registro, la eficiencia en la administración de la Caja de Seguro Social, yo creo que podríamos tener fondos suficientes para el largo plazo, porque este es un tema que hay que pensarlo en el largo plazo. No se debe pensar nada más el déficit de ahora es 1.500 millones, bueno, hay que ver cómo se pone eso y después cómo pensamos en ello, ¿sí? Entonces nosotros consideramos que, en definitiva, mientras los fondos hay, no debe el Estado buscar dinero adicional para esto, si ya están allí en las cuentas individuales. Que claro, ahora nadie sabe cuánto tiene ahorrado en sus cuentas individuales, porque esos sistemas no están claramente definidos, establecidos. Una cuenta individual que las personas sepan cuánto están ahorrando, no lo tienen claro. Entonces, esos fondos están allí. Doctor Ritter. El presidente electo ha dicho que esto lo va a atender en los primeros días de su mandato. Se entiende que esto va a requerir un gran grado de consenso para poderla llevar a cabo, porque esto tiene que pasar por la Asamblea, tiene que pasar por una serie de filtros sociales y políticos, no solamente son los aspectos financieros con los que tienen que lidiar. Yo creo que el presidente tiene conciencia de eso. La pregunta es, ¿ustedes van a ser llamados, ya sea por las organizaciones o por las organizaciones que representan o las que están vinculados, deben ser o seguramente serán llamados a participar de ese diálogo? ¿Hay alguna línea roja, llamémoslo así, que no estarían dispuestos a cruzar o irían a un diálogo completamente abiertos a buscar la mejor solución? Lo pregunto así, lo pregunto abiertamente, porque algunos han dicho, nosotros participamos, pero no se pueden tocar las paramétricas, por ejemplo. Lo dijo el propio Cortizo. Lo dijo el propio Cortizo, de hecho. Es que en el caso del diálogo anterior, si es que eso fue diálogo, creo que no fue, el que puso la línea roja fue el propio presidente. Dijo, vamos a hacer un diálogo, pero yo no transo con las medidas paramétricas, lo cual alienó a parte especialmente el sector privado, los financistas que decían esto no se puede solucionar sin tocar las medidas paramétricas. La pregunta la vuelvo a formular: ¿hay alguna
líneas rojas que no se puede cruzar y que para lo cual no estarían dispuestos ni siquiera a negociar? Bueno, yo creo que todos los sectores tienen su propia línea roja. Internamente tendrán que discutir hasta dónde están dispuestos a mover sus intervenciones, sus posiciones frente a un problema como este. Pero para el diálogo nosotros tenemos que ir con una mente abierta a entender el fenómeno desde todos los ángulos. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo solamente al sector de los trabajadores. Por ejemplo, Eduardo señalaba que estamos viendo el problema de la informalidad. Si nosotros vamos a la mesa y decimos, no, el tema del modelo económico que tenemos, que genera automáticamente informalidad, no se toca en esta mesa, entonces estamos poniendo líneas rojas, no nosotros. O sea, hay un sector que de pronto puede decir que los niveles salariales no son parte de discusión de la mesa, pero el problema es que el sistema de pensiones se alimenta de los salarios. Y si nosotros no tocamos el nivel salarial en la mesa, entonces no podremos entender el fenómeno a largo plazo. La informalidad o la estabilidad laboral son temas que hay que abordar en una mesa donde se trata de alimentar un sistema de seguridad social. Entonces creo que abrir los diversos enfoques de cómo generar, miren, hay cerca de 100.000 trabajadores en condiciones de informalidad dentro de empresas formales. Eso quiere decir que es directamente, y eso no son inventos míos, son datos que la Contraloría presentó en la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Es decir, que son trabajadores que trabajan para una empresa, que producen para una empresa y que la empresa no está descontando o no está pagando las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la informalidad, tenemos que incorporar esos valores también. Tenemos que incorporar la estabilidad laboral. ¿Cuánta estabilidad tiene una persona en un rango de un año o a lo largo de su vida? ¿Cuántos empleos tiene que tener la inestabilidad laboral de las mujeres, por ejemplo? Entonces, yo creo que cada sector tendrá que valorar lo que está dispuesto a entender para ayudar a la Caja de Seguro Social, pero la discusión tiene que tener todos los sectores, todos los factores, tiene que tener la amplitud suficiente para entender que este no es un fenómeno que se resuelve solamente con la suma matemática. Es un problema que tiene que ver con una serie de valorizaciones demográficas, incluyendo el problema del envejecimiento, el problema de los niveles de pensiones, porque aquí se habla mucho, eso que decía, o sea, se habla mucho de que tenemos que lograr la estabilidad financiera para pagar las pensiones ahora, pero y que se habla también de que, bueno, que es un problema de que los viejos le quieren robar los ahorros a los jóvenes, pero no se le dice cuánto es que tiene de ahorro o con cuánto se van a pensionar dentro de 20 o 30 años. Entonces, obviamente, según los indicadores de las proyecciones que se han hecho de organismos como el Fondo Monetario Internacional, estas pensiones pueden estar por el orden del 30 o el 25%. Eso quiere decir que un salario de $1.000 se va a ir con $150 de pensión. Un salario de $1.000 y el promedio actual salarial está por el orden de los $700, $750, y el salario mínimo en términos generales está por el orden de los $500. Imagínense, con un salario de $500, una pensión del 30%, ¿para qué le sirve a un trabajador? Entonces, son variables que hay que tener encima de la mesa y que tenemos que llegar todos los sectores entendiendo también que la Caja de Seguro Social cumple un rol de estabilidad política y social. Se habla del modelo chileno, puede ser contablemente equilibrado. El problema es la cantidad de trabajadores que logran una pensión. Cerca del 10% de los trabajadores logran una pensión en Chile y por el orden del 15% de la tasa de reemplazo. Entonces, obviamente, que ese modelo financieramente puede ser sostenible y puede ser muy interesante para quien tenga inversiones en fondos de pensiones privados o en las administradoras privadas de pensiones. Pero para la inmensa mayoría de la población que no logra adquirir una pensión o que su pensión no es suficiente, al final es una responsabilidad que va a cargar el Estado, independientemente, porque entonces tienen que crearse programas sustitutos como 120 a los 65, ayuda para los medicamentos, o sea, tienen que crearse una serie de programas sociales para poder enfrentar las consecuencias de un modelo de seguridad social que no da respuesta a la población envejecida. Quiero preguntar eso, profesora, el tema de la Caja de Seguro Social y los aportes que pueda hacer el Estado. ¿La Caja de Seguro Social es de todos o es de quienes aportan su cuota, los trabajadores y los empleadores, y la gente que no aportó nunca, qué parte juega? Porque, a ver, el canal es de todos, la mina es de todos, los impuestos son de todos, y vamos a poner plata de todos para unos nada más en la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Bueno. No sé, ¿cómo quedan eso? Y salgamos de la Caja del Seguro Social
y quiero preguntar por seguridad social. ¿A qué me refiero? Si la mitad de los trabajadores ahora mismo son informales y no están cotizando, aunque resolvamos el problema de la caja del Seguro Social, digamos que la caja se ganó la lotería y quedó llena de plata, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no paga hoy Seguro Social y cuando cumpla 62 años, qué va a pasar con ellos? Por eso habla de seguridad social más allá del Seguro Social. El Seguro Social. Fíjese, en cuanto a lo que planteaba el doctor Ritter con respecto a las líneas rojas, que se plantea que el sector de los trabajadores, la línea roja es no paramétrica. Bueno, la línea roja del sector privado es el tema de no fusionar los pilares a como estaba antes. Entonces, en ese amplio consenso deben los dos considerar esas situaciones, porque, por ejemplo, ¿de dónde se saca la plata? ¿De dónde se sacará el dinero para la crisis en este momento? Hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional que dice que hay que establecer impuestos globales a las empresas multinacionales y transnacionales que están de por vida exoneradas de impuestos. Ahí hay un recurso, hay un ingreso al país. Entonces, hay que hacer ciertas modificaciones para generar los recursos suficientes para hacerle frente. La seguridad social es responsabilidad del Estado. A eso voy. Pero, por ejemplo, esos impuestos que son de todos irían solo a la Caja del Seguro Social. Pero fíjese, estamos disminuyendo que en el futuro vamos a tener más personas que tienen que recibir transferencias monetarias por 120 a los 60 porque no recibieron jubilación. Tiene que haber políticas públicas que generen empleo, políticas públicas que generen ingresos a través del impuesto, mejores mecanismos administrativos de la Caja del Seguro Social para custodiar que esos fondos sean bien invertidos, una oficina de inversiones, como decía, en eso sí coincido con el licenciado Nicolau, que debe haber una oficina de inversiones para que esos fondos puedan ser invertidos de manera eficiente. Pero eso requiere una reestructuración de la ley actual 51 para que se permita hacer inversiones rentables que generen mayores ingresos en esos fondos que están en este momento. Pero además, a lo que iba, en la Caja de Seguro Social sostiene la salud pública del país. No me dejarán mentir que muchos del sector del Ministerio de Salud se atienden en la Caja del Seguro Social, con fondos, con los descuentos de todos y todas, los aportes que hacemos todos y todas. Entonces, no se puede negar que lleva una carga muy pesada, aparte de las personas dependientes de los cotizantes, que también lo atiende la Caja del Seguro Social con fondos del cotizante. Entonces, esas personas las debería atender el Ministerio de Salud o el sector público de salud, y lo lleva el sector de la Caja del Seguro Social. Entonces, lleva una carga muy pesada, está asumiendo una responsabilidad pública del gobierno del Estado. Entonces, claro que tiene una deficiencia en el momento en que hay que salvarla, porque si no se salva, entonces individualizar el deber, la salud, no es un derecho individual de cada uno. O sea, la salud no es que si usted la puede pagar tiene salud, si no la puede pagar no tiene salud. Eso no puede ser. Ese es un deber del Estado. Tiene que dársele salud a la población. Y entonces, si podemos generar empleos, podemos aumentar la cantidad de personas que cotizan en la Caja de Seguro Social, que tengan en el futuro una expectativa de jubilación digna. Estamos redistribuyendo ingresos, equilibrando la pobreza, mejorando las condiciones de desarrollo del país. O sea, este es un tema integral que no solo tiene que ver con finanzas, no solo tiene que ver con reservas, que cuánto nos queda y de dónde vamos a sacar el dinero para equilibrarlo. Es un tema que toca temas álgidos de la sociedad panameña. Entonces no podemos decir alegremente, mire, yo no quiero estas personas con este perfil porque no son financistas ni economistas en la mesa del diálogo, ni tampoco los quiero en la junta directiva porque no tienen el perfil. Por favor, son representantes de la sociedad panameña y ya basta, el sacrificio siempre lo hacen los asegurados, los cotizantes. Que la ley 51 aumentó la edad, aumentó la cantidad de cuotas, aumentó la cuota obrera patronal. Y nuevamente el sacrificio lo pone la ciudadanía. Pienso que por allí no va. Entonces, va a crear una resistencia, va a crear un conflicto innecesario iniciando el gobierno. Yo pienso que hay otras soluciones y hay que dialogarlas para evitar un descontento social, iniciando lo que pudiese ser un buen periodo presidencial. A ver, cuando ahí me llega el desglose de la quincena, me descuentan impuestos sobre la renta y Caja de Seguro Social. Yo no estaría de acuerdo con que me aumenten la cuota. Y lo entiendo, pero si no me aumentan la cuota 1% y me aumentan un 1% en el impuesto sobre la renta, para los efectos no es exactamente lo mismo. Mira, aumentar impuestos para después pagar la Caja de Seguro Social, y al que no cotiza le están quitando eso para no jubilarse, y esa plata que es de él no va a ir para su bolsillo de vuelta. Mira, el problema, justamente cuando nosotros planteamos de que hay que verlo desde diversos ángulos, es porque efectivamente el tema de los impuestos hay que mirarlo.
cuando nosotros hablamos de seguridad social y de la Caja de Seguro Social, hay que analizar cuál es el sistema tributario que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema profundamente regresivo. Eso quiere decir que los que menos ganan pagan más impuestos que los que más ganan. Lo que ya la licenciada decía, la exoneración de los impuestos de las empresas multinacionales y de las otras empresas de inversiones. Pero además de eso, el impuesto del ITBMS se descuenta a todos por igual. Y el impuesto sobre la renta de los salarios y el impuesto del consumo son impuestos que te sacan inmediatamente. O sea, no hay manera que tú puedas evadir esos impuestos. Sí, los trabajadores. Y los trabajadores en la fuente le llaman. Sí, exacto, ¿no? la retención en la fuente. El problema es que veo el chancletazo y yo no me puedo ver cuánto es de seguro ni cuánto es de el problema, yo solo veo el chancletazo. El problema, Eduardo, es que hay una alta deuda. Hay una alta deuda de retención de impuestos sobre la renta y de cuotas a la Caja de Seguro Social que no están siendo transferidas donde tienen que ser. O sea, los empresarios la retienen, se la descuentan a los trabajadores y no la transfieren. Y eso es un delito. Pero ¿cuántos empresarios han sido detenidos, arrestados, a pesar de ser un delito, por haber retenido ilegalmente la cuenta? Acá vamos a ver una noticia de que Richard Pfeiffer acaba de ser exonerado por la evasión de las cuotas patronal de los trabajadores de Petaquilla, de la minera Petaquilla, la minería responsable que hablan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el delito está y no se puede aplicar para que realmente se arreste y se meta preso al que se roba la cotización de los trabajadores, entonces estamos hablando de esto. Dicen pero mira, que aunque se cobre todo lo que se debe y se le inyecte eso al sistema, esa plata no alcanza. Pero independientemente, el hecho de que no alcance no quiere decir que no haya que hacerlo. Que no haya que hacerlo. Yo sí creo que hay que cobrárselo. Por eso es que el tema es integral. Tiene que pagar. Pero además de eso, la gente que no está cotizando hoy, igual la estamos pagando nosotros, lo vamos a tener que pagar con los impuestos. Es decir, de una u otra manera se van a tener que poner programas. ¿O qué vamos a hacer con el 50% de la población? En el otro sistema. No, pero no solamente eso. Cuando 120 a los 65, se van a tener que establecer una serie de programas que van a tener que ser financiados con los impuestos, porque la persona no contribuyó. Pero no solamente eso. Yo señalaba antes que hay 100.000 trabajadores en estos momentos que trabajan para una empresa formal y que no están y que están en condiciones de informalidad. Entonces, obviamente, que esas 100.000 personas van a llegar a los 65 años y se les va a tener que dar un programa social. ¿Y con qué se va a pagar si no contribuyó? Porque el empresario que tenía que haberle retenido la cuenta no lo hizo, pero generó un ingreso, generó una ganancia en la producción de la empresa a partir del trabajo de alguien a la que él no le reconoció derecho y que finalmente terminamos pagándole todo el subsidio por vejez. Entonces, el problema sí tiene que ver con toda la gama del tema, tanto impositivo de los impuestos, como tiene que ver con otras formas y otras reformas que lleven a la Caja de Seguro Social a lograr una estabilidad no solamente financiera, sino también una estabilidad social para el país y también pensiones dignas, que garantice pensiones dignas, porque aquí se vende mucho el tema de las cuentas individuales, que es lo mejor, que es lo que va a salvar, pero no se le dice a los jóvenes con cuánto se van a pensionar o cuáles son las proyecciones de sus pensiones dentro de 20 años. ¿Cuál es el incentivo para cotizar en la Caja del Seguro Social? A ver, yo tengo en este momento más de 30 años de cuotas pagas. Es decir, ya yo me pudiera jubilar, pero tengo que esperar la edad. Si yo me quedo sin trabajo hoy, yo me quedo esperando si ya tengo 30 años de cuotas pagas, simplemente espero la edad para meter mis papeles, en vez de seguir cotizando, que creo que sería la parte solidaria del sistema, ¿no? Y al revés, los jubilados se quejan de que se jubilan y que después de jubilados siguen pagando cuotas aunque ya estén jubilados y eso no les va a aumentar su jubilación. Fíjense, el 30% del desempleo es juvenil. O sea, el desempleo en Panamá es 7.6%, pero el 30% son jóvenes desempleados. Si esos jóvenes en este momento no están empleados, difícilmente van a acumular las 240 cuotas que les toca para jubilarse, ¿sí? Pero además van a estar arriba del 51% de la población está entre 500 y 1.000 balboas de salario. El 27% podría estar más de 1.000 balboas de salario. Si usted está entre 500 y 1.000, quiere decir que su primer aporte de $500 va al sistema definido y lo que sobra va a su aporte de cuentas individuales. O sea, aporta muy poco a su cuenta individual, lo que implica que su jubilación va a ser baja. Esa es la realidad. No, se le tiene que decir a la población joven. La población joven en este momento menos está voy a querer inscribirme. Pensando, ay, yo voy a tener que hacer el sacrificio, vamos a tener que aumentar la edad por el futuro, pero deben saber y deben conocer, el análisis lo tienen que hacer a futuro. Hoy se ven jóvenes, pero cuando se van a jubilar, ¿tendrán la cantidad de cuotas? ¿Podrán sostener que se las aumenten a 300 cuotas? ¿Podrán sostener que sean 25 años si no están empleados en este momento? ¿Tendrán un salario superior a 1.000 para que su cuenta individual por lo menos genere un ahorro mayor? Entonces, ese tipo de análisis tiene que hacer la juventud.
¿sí? Y entonces poder decir, bueno, con un análisis crítico, sabiendo la realidad, conociendo las cifras también y conociendo el tema de la intergeneracionalidad, la solidaridad, el individualismo, lleva a mayores riesgos. El riesgo solidario implica que usted va a tener fijo su 60% de salario como tasa de reemplazo. El riesgo de la individualidad lleva a que usted no sabe con cuánto porcentaje se va a jubilar, porque no lo tenemos claro. Entonces, esa situación hay que analizarla y que la juventud, antes de esbozar un pensamiento, analice críticamente qué le toca, qué expectativas tiene a futuro. Y no solamente es un tema de pensiones, reitero, de dinero, es un tema de salud, la sostenibilidad, porque la Caja de Seguro Social no solamente le da el recurso, sino que también le atiende la salud. Y esa es una responsabilidad del Estado. Dice, bueno, el Estado tiene que hacer aportes, sí, tiene que hacer aportes, tiene que hacer un sacrificio, el costo de transición llamado, pero esa es su responsabilidad, porque es que la Caja del Seguro Social está cargando con la salud de la población panameña, del cotizante, de los dependientes, de los demás asegurados. Eso el Estado tiene una responsabilidad en todo esto. Entonces no puede decirse que simplemente hay que poner un dinero y que no tiene. ¿Y cómo se ha atendido la salud? ¿Cómo se va a seguir atendiendo la salud? No solamente es una pensión de lo que le van a dar cada mes después que usted se jubile, no, es la atención de salud también. Entonces son dos componentes muy importantes que hay que analizar al momento de definir la solución. No, y si la jubilación es bajita y no hay la medicina, también pagarla en la clínica, en la farmacia privada. Además, y tengo que sí, así es. Gasto del bolsillo, sí. Hay sobre lo que planteaba el doctor Ritter, yo creo que es muy importante porque en efecto hemos escuchado que el presidente electo ha dicho ya estamos trabajando, pero no estamos allí. Es decir, los trabajadores no han sido convocados a esa primera parte. Y eso es importante porque viendo el esquema de lo que el presidente ha nombrado como su gabinete, nosotros sí quisiéramos decirle al presidente que para el efecto de la Caja de Seguro Social no se puede pensar solamente en clave de inversiones. Es decir, un empresario tiene una visión de ganancia. La Caja de Seguro Social tiene un rol social y por lo tanto la visión, nosotros tenemos claro que hay gente que le conviene que se pongan aquí los fondos de pensión, los fondos privados de pensiones, porque ese es un gran negocio, recibir plata todos los meses para administrarla como mejor parezca, cobras una comisión, si esa inversión no resulta o resulta en un fracaso, igual va a cobrar su pensión y el riesgo lo asume quien está poniendo la plata. Entonces ese es un gran negocio. Yo siempre comparo esto como ¿por qué darle ese negocio no es de la Caja del Seguro Social claro, o del Estado? Claro, por eso, es que hay actualmente de la Caja. De hecho, los rendimientos que nosotros hemos visto, como en fondos de CIACAP, en este caso, la Caja, la parte que administró la Caja, rindió más beneficios que lo que rindieron los administradores privados. Entonces, hay una discusión sobre la eficiencia en la administración. No, pero es que hay otros administradores privados que se administran. A ver, yo recuerdo cuando iban a construir el canal, los jubilados de Australia tenían no sé cuánta plata dispuestos a prestarla, para financiarla, porque sabían que tenían un retorno alto. Aquí en Panamá, los jubilados de Panamá no están en posibilidad de prestar plata para financiar un proyecto importante. Pero yo sí creo, y aunando con eso, sí, que el presidente Molino, que tiene la oportunidad de nombrar al director, debe tener mucho cuidado. ¿La tiene? Le iba a con no nombrar, con no nombrar a un director. Vencidos en la directiva y una serie de cosas que de hecho dicen que son los de los trabajadores los que están vencidos. Sí, bueno, nosotros desde el año 2022 enviamos al presidente Cortizo la nueva terna para cambiar nuestra representación en la Junta Directiva. El presidente nunca nos contestó. Reiteramos en 3 ocasiones la nómina nueva que no reelige a ninguno de los actuales. Entonces nosotros tenemos que dejar claro que la responsabilidad de que los trabajadores tengan sus representantes vencidos no es de Conato ni es de los trabajadores, es del presidente Cortizo, que no quiso hacer los cambios. ¿Ustedes mandaron su terna? Nosotros mandamos la terna desde abril del 2022 y el presidente, se la reiteramos en noviembre de ese año, todavía en marzo de este año la volvimos a enviar al presidente y en abril él presentó una terna completamente diferente a lo que los trabajadores le habían planteado, reeligiendo exactamente a la misma persona. Entonces, esta responsabilidad a quien corresponde. La responsabilidad de no haber cambiado a los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva es del presidente Pero Cortizo. no les respondió, porque puede pasar, yo soy el presidente, me mandan una terna y yo les digo, bueno, no me gusta ninguno de los 3, mándame otros 3. Pero pues. Es que la ley no le compete, él no puede cuestionarlo. Pero suponiendo que eso fuera... Pero ni siquiera. Eso, tampoco ni para eso. Ni para eso. Nosotros tenemos el sello de recibido de presidencia, de la nota, y nunca nos contestó, ni siquiera hizo los cambios pertinentes a lo interno de la Junta Directiva. Pero yo sí quería decir sobre el director. Por favor, para cerrar. El director de la Caja de Seguro Social tiene que ser una persona que tenga visión de Estado.
es decir, que comprenda que la Caja de Seguro Social necesita ser salvada financieramente, sí, fortalecida financieramente, pero que no se puede desprender de su carácter solidario. La tercera recomendación que hace la OIT en su informe señala que uno de los pasos que tiene que dar Panamá como prioritario es la ratificación del Convenio 102, que es la guía general para todos los sistemas de seguridad social en el mundo. Y esa es una tarea que hay que tomar en cuenta de inmediato. Me quedo con eso. Gracias, profesora Patiño. Gracias, Eduardo Gil, por estar con nosotros esta mañana aquí en el Radar. Gracias por invitarme. Amigos, es el momento de ver los trazos de Hilde de esta semana en la caricatura del Radar. Ahí está una deformación del logo de la Caja del Seguro Social y las manos que usualmente están en el logo están jalando al doctor Enrique Lau Cortés, el actual director, y un globo de texto dice que esto lo arregla el que viene. Sí, y además tiene el logo destruido, llamémoslo así, aparte de las manos, de otra manera el logo destruido. Pero ese mensaje que esto lo arregla el que viene es lo que venimos experimentando desde hace 20 años. Desde que la ley se aprobó en el año 2005, han venido 3 gobiernos sucesivos y de 3 signos políticos distintos. Además, vino un gobierno de cambio democrático con Martinelli, vino un gobierno panameñista con Varela, y ha venido un gobierno PRD con Laurentino Cortizo, y ninguno, hemos visto hoy, hizo los aportes ni tomó las medidas necesarias para salvar. Ahora le toca a un gobierno nuevo que, por las expresiones que hemos escuchado, no tiene ni siquiera la posibilidad de patearla. Él la tiene que resolver y tiene que afrontar la realidad sí o sí. Me llama la atención eso porque de esta conversación, doctor Ritter, 400 millones por año debió poner el gobierno y no lo puso. Estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares que hubieran entrado al sistema, que le estuvieran, vamos, no era la solución, pero no estuviéramos en el apuro que tenemos ahora. Eso nos lo dijo el señor Nicoló. Por parte de los trabajadores, nos dijo el señor Eduardo Gil que ellos mandaron las ternas a presidencia y que la presidencia no escogió a estos representantes para la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que hoy se ha quejado el presidente electo Mulino de que cuyos integrantes tienen los términos vencidos. Pero eso sí es imperdonable, porque eso es una acción atribuible al gobierno y no a los trabajadores. Es un acto de negligencia, en mi opinión, imperdonable que desde el 2022 se hayan mandado esas ternas y no se haya hecho absolutamente nada con ellas. Es casi inexplicable que un presidente haya tomado esa decisión de no decidir, de dejar eso en veremos. Si no quería afrontar, porque recordemos que en este mismo programa, hace como 3 años, el asesor presidencial Rafael Mezquita dijo que ya el gobierno no tenía capital político para eso. Pero aunque no hubiera tenido capital político, por lo menos tenía la obligación de nombrar a aquellos directores que representaban a los diferentes, especialmente en el lado de los trabajadores. De verdad que me parece que aquí hay un cúmulo de culpas de mucha gente. Algunos quieren atribuírsela directamente al director, otros a la junta directiva, otros al gobierno. Yo creo que todos tienen un pedacito un pedazo importante. Los gobiernos lo han tenido, la junta directiva de alguna forma lo ha tenido, pero no creo que se pueda centrar toda la responsabilidad en la junta directiva. Debo decir, doctor Ritter, solo para añadir, el director de ingresos es miembro de la junta directiva, el director de ingresos designado, corrijo, miembro de la junta directiva de la Caja del Seguro Social, pero renuncia porque va al Ejecutivo. El viceministro de Vivienda también es de la junta directiva de la Caja del Seguro Social. El designado ministro de Salud va a ir a la junta directiva de la Caja del Seguro Social como miembro por ley. Sin embargo, ya fue por los años 90 de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social en representación de los trabajadores de la salud. Entiendo que él es odontólogo. Estamos hablando que en el gabinete hay gente que entiende el problema de la Caja del Seguro Social, doctor. Por supuesto, pero es importante resaltar que no es que haya sido la intención deliberada de los
trabajadores perpetuarse en esos cargos, sino que ha habido una negligencia del gobierno en aceptar o en nombrar a las personas que tenían que hacerlo. Yo no sé si en este momento se va a plantear o si se debe plantear la conformación, la integración misma de la Junta Directiva. Yo recuerdo que hace ya 25 años o más, cuando hablábamos o cuando redactábamos la ley de la autoridad del canal, la ley orgánica de la autoridad del canal, se decía si debía haber en la Junta Directiva esa representatividad, uno de los trabajadores, otros de las navieras, otros de los puertos, y se decidió que mejor no buscar esa representatividad, sino nombrar a personas, dependiendo del tiempo y de la necesidad del momento, a personas que pudieran no representar a ningún sector, sino exprimirles, aprovecharles sus conocimientos, sus experiencias, su formación académica en beneficio general de la autoridad del canal. Y me parece que esa quizás va a ser el momento de preguntarnos si esta conformación con representatividades tan diversas, el sector empresarial, sectores de trabajadores, jubilados, sector público, etcétera, es funcional o no es funcional. Me quedo con eso, doctor Ritter. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Que tengan un excelente día. Ya está lista Sabrina Abacal de frente. Hoy tiene de invitado al alcalde electo del Distrito Capital. Gracias por acompañarnos.